vamos a hablar sobre el paramilitarismo en Colombia, concretamente la historia del M-19. Todo inicia el 13 de junio de 1953 con Gustavo Rojas Pinilla, que propinó un golpe de estado al gobierno conservador, renunciando en 1957. Luego de esto se instauró una junta militar como gobierno de transición, en el cual los dos partidos políticos tradicionales crearon una coalición llamada Frente Nacional, con la idea de terminar con la violencia bipartidista que azotaba al país. De esta manera, también pretendían garantizar su alternancia en el poder y el reparto de los cargos burocráticos por partes iguales. Tras renunciar, Gustavo Rojas Pinilla viajó a la República Dominicana y allí recibió asilo político por parte del gobierno del dictador Rafael Leónidas. Después de esto regresa a Colombia en 1962 y fundó la NAPO, más conocida como la Alianza Nacional Popular, en el cual fue un movimiento político con el cual se presentó a las elecciones de ese año, en las que obtuvo el cuarto lugar. En 1970, Gustavo Rojas Pinilla se había transformado en un caudillo popular con un gran arraigo entre la población colombiana y se presentó a las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, enfrentándose al candidato del Frente Nacional, Misael Pastrana. Las elecciones resultaron bastante reñidas, pero el vencedor fue Pastrana. En consecuencia, la Corte Electoral proclamó a Pastrana como presidente, aunque las denuncias por fraude no se hicieron esperar. Ante la interrupción del escrutinio total, que se prosternó hasta el día siguiente con el conteo final, cuando la victoria, que para Gustavo Rojas Pinilla parecía muy segura, terminó siendo de Misael Pastrana Rojas. A Rojas, pese a reclamar la presunta manipulación de votos a través de su abogado y ante los medios de comunicación, se le dio arresto domiciliario. El 19 de enero de 1974, a raíz del supuesto fraude electoral de las elecciones de 1970, en la que participaron como candidatos a la presidencia Gustavo Rojas y Misael Pastrana, surge el M-19 como fraude, dando el ganador Misael Pastrana. Nace como una rebeldía y un movimiento político, pero termina siendo un movimiento armado, ya que no fueron escuchados de la manera pacífica. Su objetivo fue combinar las armas con la política. El nombre M-19 sale como rebeldía a robarle las elecciones a Gustavo Rojas Pinillas el 19 de abril de 1970. En 1976 secuestraron a José Raquel Mercado, quien era el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, acusado de traicionar al sindicato que dirigía y representaba. Y el 19 de abril de 1976 lo asesinaron y dejaron su cadáver en la glorieta de la calle 63 con carrera 50 en Bogotá, un hecho que conmocionó a todo el país. Otro hecho fue el robo de la espada de Bolívar. Fue una acción de la guerrilla colombiana Movimiento 19 de Abril, o M-19, el cual fue el 17 de enero de 1964, en el que lograron sustraer una de las espadas del Libertador del Simón Bolívar de la Casa Museo Quinta de Bolívar en la ciudad de Bogotá. Después de vigilar muy bien la quinta y de tener la información de la ronda que hicieron los guardias, el 17 de enero de 1964, el M-19 irrumpió en la quinta del Bolívar, robando la espada del Libertador, diciendo: Bolívar, Bolívar, tu espada vuelve a la lucha, junto con su consigna de combate con el pueblo, con las armas y el poder. Otro hecho importante fue que miembros del M-19 secuestraron a Marta Nieves Ochoa Vázquez, hermanas de Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa, en el cual todos estos hicieron integrantes del cártel de Medellín. El hecho se dio en cercanías de la Universidad de Antioquia, institución donde estudiaba la economía. Esto provocó que toda la mafia del cártel de Medellín fuera tras el M-19. Se le denominó más muerte a los secuestradores. Al principio, el M-19 pedía $12 millones por la liberación de Ochoa. Sin embargo, al tener tanta mafia puesta en ellos, decidieron soltarla sana y salva y sin ningún pago por ella. Otro hecho fue el 6 de noviembre de 1985,
en el cual el M-19 protagonizó la toma del Palacio de Justicia, hecho que aún hoy en día continúa dividiendo a la opinión pública colombiana sobre lo que motivó al movimiento a realizar la toma y la responsabilidad del mismo y de las Fuerzas Armadas sobre los muertos y desaparecidos. Ese día, un comando del M-19 compuesto por 35 guerrilleros al mando de los comandantes Andrés Almarales y Luis Otero ocupó por las armas el espacio de justicia en plena Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, exigiendo que se citase al presidente a juicio. La subsecuente reacción del ejército provocó que con sus balas de cañón incendiaran el palacio y en ella cayeron la mayoría de los miembros del comando guerrillero. El incidente continúa sin ser esclarecido totalmente, ya que de una u otra parte se siguen lanzando acusaciones de tanto en tanto. Los miembros del M-19 han afirmado en varias oportunidades que el ejército deliberadamente sacrificó a muchas personas al abrir fuego, mientras que la institución armada y otros sectores de la política colombiana consideran que ante las declaraciones lanzadas por el M-19 durante la toma, no era posible negociar una salida que no condujera a una humillación estatal. También se ha argumentado que al menos un miembro del comando insurgente, Andrés Almarez, supuestamente habría sido sacado vivo del Palacio de Justicia por miembros de las Fuerzas Armadas y luego reintroducido al mismo, donde fue presentado como miembro en combate después de haber fallecido como consecuencia de recibir un disparo en la cabeza a quemarropa. En esa misma época, el M-19 conformó la Coordinadora Nacional Guerrillera, una coalición guerrillera entre el movimiento derechista del M-19 y las guerrilleras comunistas del momento, en asociación con el comando Ricardo Franco y el movimiento armado Quintín. En 1987, esta agrupación se reestructuró, sumándose a las mismas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como las FARC, y se dio a conocer como Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. El propósito de esta organización era presentar una frente unida en las negociaciones de paz emprendidas con el gobierno, pero además realizar acciones armadas conjuntas. El año siguiente, el dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado fue secuestrado en Bogotá por el M-19. El grupo exigió a cambio de su liberación el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente. Durante el cautiverio, Gómez intercambió las cartas con el comandante Carlos Pizarro. En 1990, en el proceso de negociaciones de paz durante el mandato de Virgilio Barco, el grupo guerrillero había hecho énfasis en que uno de los principales requisitos para disponer las armas era la creación y el desarrollo de otros partidos políticos diferentes a los dos partidos tradicionales, ni daba espacio de representación a las minorías. Ante la negatividad del gobierno de hacer una consulta popular que autorizara el cambio constitucional, incluyendo una opción en las papeletas para las votaciones generales del 11 de marzo de 1990, los estudiantes, en particular los de las universidades públicas, decidieron hacer un movimiento a nivel nacional para que la población incluyera una séptima papelera, que aglomeró cierto respaldo. El Ejecutivo conformaría una Asamblea Nacional Constituyente. El 8 de marzo de 1990 realizaron la entrega de armas en su campamento de Santo Domingo, liderados por su entonces comandante máximo Carlos Pizarro, y se desmovilizaron para convertirse en un grupo político que se conocía como Alianza Democrática M-19.